Buenos días, soy Diego Moreira. Aquí me voy a ocupar de las diferentes respuestas ante el deseo materno, denominadas así, respuestas por Lacan de acuerdo al paradigma del sistema inmunológico, y que Freud había denominado previamente como destinos de pulsión o defensas, de acuerdo al modelo de Carl von Clausewitz. Se trata en realidad de una modalidad de distribución del gozo. El deseo de la madre, estragos. Lacan se interroga por el deseo de la madre y recurre a una metáfora, a un gran cocodrilo, en cuya boca nosotros estamos y que no se sabe si de repente, en algún momento, se le puede ocurrir al cocodrilo cerrar la boca. Eso es el deseo de la madre. Pero agrega Lacan, hay algo tranquilizante, un rodillo, que opera en potencia en el pico, en la boca, que va a retener y frenar. Su nombre es el falo. Falo que para Freud es una teoría sexual infantil. Este rodillo cumple una función de protección. Si de golpe se cierra, el pico. Aquí estamos hablando de la operación de la metáfora paterna. Entonces, el deseo de la madre implica vastos estragos, es decir, un daño o una excesiva aceptación, mientras que la función del rodillo, es decir, del falo, es la interdicción, que va a operar de freno. Despertar es lo que Lacan denomina a una especie de relámpago que se ubica en el instante que sale de dormir, es decir, en el momento en que se sale de dormir. Al respecto nos dice, en ese momento yo tengo un breve destello de lucidez. Por supuesto, eso no dura. Vuelvo a entrar, como todo el mundo, en ese sueño que llamamos la realidad. Si la realidad va a ser un sueño para Lacan, obviamente tiene que ver con el deseo. A saber, en los discursos de los que formo parte, privilegiando, entre estos discursos trata de desbrozar la vía para el discurso analítico. Así, en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, propone 4 discursos: el del amo, el universitario, el histérico y el analítico, los cuales le permiten trabajar las relaciones entre el amo, el saber, el gozar y el sujeto. Se trata de 4 formas fundamentales del lazo que organizan, que van a organizar todo tejido social. La metáfora paterna es introducida por Lacan hacia 1956-57 en el seminario 4. Se estructura mediante la sustitución de un significante, el deseo de la madre, por otro significante, el nombre del padre. El padre interviene aquí sobre el deseo de la madre para generar la significación fálica, para constituir entonces la significación fálica. En verdad, esta metáfora tiene un carácter fundamental, de tal manera que todas las significaciones dependen de ella. En este contexto, toda significación es fálica. Ya en Moisés y la religión monoteísta, Freud hacia 1939, en el capítulo La renuncia de lo pulsional, utiliza un término que deriva de un contexto religioso, el nombre del Padre, para cuya constitución, condensación, se requiere en la concepción de Freud de 2 lógicas, la analogía y la causalidad, que son 2 lógicas del inconsciente. El devenir en la espiritualidad implica privilegiar los procesos intelectuales, llamados superiores, como los recuerdos, las reflexiones y razonamientos, en desmedro de la percepción sensorial. Directa. Por estos motivos, el hijo debe llevar el nombre del padre y heredar patrilinealmente. ¿Cuáles son las respuestas del niño ante el deseo de la madre?
Son tres y dependen de su posición. A. El niño como falo de la madre. B. El niño como síntoma. Y C. El niño como objeto del fantasma de la madre. Detengámonos un momento en cada una de estas respuestas. El niño como falo de la madre. Se trata de una identificación, es decir, de un acto puramente anímico con el falo materno. Operación dialéctica que lo ubica del lado de la perversión. El niño como síntoma, no en posición de síntoma de la madre, por el contrario, se trata del deseo de la madre, pero articulado con el nombre del padre. Dicho de otra manera, se trata de una identificación con un síntoma de la pareja familiar. Aquí el pequeño queda ubicado del lado de la neurosis. C. El niño como objeto del fantasma de la madre. Se trata de una identificación con el objeto A, en la que se pone en juego el ser del niño. Esta identificación ubica al pequeño en la psicosis. En un texto de singular importancia de la convocatoria a las jornadas de estudio sobre la psicosis del niño de la Asociación Freudiana de 1967, se lee allí con relación al síntoma y la verdad lo siguiente. Para Lacan, el síntoma del niño no es más que el representante de tres verdades. No es más que el representante de tres verdades. La verdad de la pareja parental, la verdad del fantasma de la madre y aquella de su deseo cuando su hijo encarna el objeto A. La neurosis implica la operación de represión. Aquí la metáfora paterna enlaza significante y gozo. Sabemos que la represión solo habla en su tercer tiempo, en su tercer momento, es decir, cuando fracasa, cuando se generan retoños que algo pretenden decir y que exige una interpretación. Estoy hablando del retorno de lo reprimido. A su vez, consideramos la interpretación como aquello donde el analista despliega en acto la operación de separación. La eficacia de la metáfora paterna y del correlativo mecanismo freudiano, la represión originaria, determinan el pasaje del ser al tener. Es decir, que van a constituir el pasaje del ser al tener. Al cobrar eficacia la forclusión del nombre del padre, no se constituye la metáfora paterna y por consecuencia no hay ninguna significación fálica. La forclusión releva a la afirmación primordial. Al respecto, Lacan dice que aquello no inscrito simbólicamente retorna desde lo real. Aquí agrego que al no constituirse vía forclusión el nombre del padre, va a posibilitarse otra salida que es la de ser padre del propio nombre, vía una identificación con lo que salió de sí mismo, que llamamos síntoma. Bien, ahora llegó el momento de la bibliografía. Solo voy a presentar los más significativos. De Intervenciones y Textos 2 tomo dos notas sobre el niño y el despertar de la primavera. Ambos libros se han constituido en fundamento de la teoría y clínica del psicoanálisis con niños y adolescentes. En el seminario 7 sobre la ética, Lacan va a retomar de Freud esencialmente del proyecto de psicología y de la negación del 25 el término alemán das Ding. ¿Qué es el das Ding? Es la cosa, más allá de todos sus atributos. En el 64 Lacan dicta el seminario 11 sobre los 4 conceptos fundamentales, donde constituye el campo operatorio del psicoanálisis. El 4 es un operador constante, no es casual ni es contingente. Y este 4 soporta diversas concepciones. Los conceptos que se disponen de una manera particular aquí van a ser inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. En el seminario 23, el síntoma
implica una suplencia del nombre del padre y va a operar como el rasgo más singular que diferencia al sujeto. El nombre así logrado suple la función fallida del significante nombre del padre. Es notorio que este concepto subsume al de carácter, también a síntoma y fantasma. Finalmente, en el texto de mi autoría, Ética y quehacer del analista con niños y adolescentes, procuro sustraer dos reduccionismos de valor desigual que suelen operar, que suelen trabajar en el enlace Freud-Lacan. Por una parte, el relevo o sustitución metafórica de Freud por Lacan, cuya consecuencia es el alejamiento de Freud. Desaparece Freud, ¿no? Incluso por ahí van a encontrarse algunos autores que proponen ya dejarlo de lado. Y por otra, cierta supresión de los nexos entre Lacan y Freud, cuyo resultado es el alejamiento de Lacan, donde hoy todavía se suele ignorar los presupuestos y los grandes aportes de Lacan. Esto es todo, gracias.